Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes en Matinal. Y un saludo al público que sigue este Pelegrín, importante espacio. Precisamente la pregunta obligada es que la Fuerza Nacional Progresista, encabezado por Vincho Castillo, tu padre, ha sido durante los últimos 20 años, 30 años, aliado al Partido de la Liberación Dominicana, pero más en un estrecho acercamiento con Leonel Fernández, y en esta oportunidad dejan esa alianza, se alían al partido o a Luis Abinader para llevarlo como candidato presidencial. Después hay un acuerdo electoral entre el Partido Reformista que lleva con el presidente Luis Abinader, pero también llevan a Vinicito Castillo Semán como senador de la capital. ¿Cómo se puede descifrar todo esto? Mira, lo primero que debo decirte es que la relación de nosotros con el PLD de Juan Bosch, empezó en el 90. Esto es poco conocido. El profesor Juan Bosch y el doctor Mariano Vinicio Castillo, en el 90, llegaron a un pacto de gobierno que no fue público, porque don Juan no quería pacto electoral, pero sí le hizo una propuesta al doctor Castillo de que si él ganaba, él quería que el doctor Castillo fuera su procurador general de la República, en el 90. Él había sido su abogado, lo fue después de eso, incluso cuando se intentó una especie de recurso, se iba a intentar una especie de recurso ante las juntas electorales, el abogado que procuró don Juan y el PLD fue el doctor Mariano Vinicio Castillo, porque ya había tenido la experiencia de las impugnaciones de 1978. Lo segundo es que realmente nosotros nos aliamos al PLD, fuimos el primer partido aliado al PLD en diciembre de 1993. Y esa fue una alianza histórica que se mantuvo por muchos años. Te hago la precisión, nosotros en realidad no rompimos con el PLD verde, el PLD pintado de verde, de Leonel Fernández. Fueron ellos los que tomaron la decisión por estrategia política electoral, bueno, esa es su decisión y se respeta, de reagruparse con el PLD y con el PRD. Nosotros estuvimos abiertos y le hicimos observaciones, cuestionamientos y advertencias muy claras que ahora se están verificando de que esa estrategia que ellos estaban siguiendo era una estrategia totalmente equivocada, totalmente inconducente, muy peligrosa para la democracia dominicana, porque el país votó ya por un Partido de la Liberación Dominicana que había gobernado 20 años del ciclo histórico que está terminando y que al país no le convenía que viniera una nueva versión del PLD pintado de verde con un proyecto de gobernar hasta el 2044. Leonel podía tener posibilidades, pero no con esa estrategia. Además de que no daba confianza, porque esa es una relación, una alianza con enemigos viscerales. Y se lo analizamos con todos los detalles en todos los escenarios. El que prefirió tomar un rumbo diferente fue el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y ese es su derecho. Ahora, eso tiene implicaciones. Nosotros, no es cierto que vamos a tener un pacto con el Partido Revolucionario Moderno para apoyar a Luis Abinader.
Nosotros sí estamos apoyando una serie de iniciativas de Luis Abinader, sencillamente porque han sido las iniciativas nuestras de los últimos 20, 25 años. Y tenemos que reconocer que los hechos están llevando al gobierno a tener que adoptar una línea en esta dirección. Y entonces ahí coincidimos y lo coherente de parte nuestro y lo que debe hacer todo dominicano con conciencia patriótica es, bueno, espérate, en este punto vamos a coincidir. Eso no significa que le tenemos que dar plena confianza, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que en el gobierno, como en la oposición, hay un grupo que no está de acuerdo con un conjunto de posiciones. Aquí hay dos grandes partidos, dos grandes corrientes, los que han luchado por la solución dominicana al problema haitiano y los que nos oponemos a la solución dominicana al problema haitiano. Entonces, enfatizando, nosotros hicimos ahora una alianza, ¿con quién? Con el Partido Reformista, que falta por discutir todavía muchos detalles, porque son muchas las candidaturas que nosotros vamos a llevar, pero queremos llevar. Ayer en la asamblea le dimos poderes a la dirección del partido para que eventualmente cierre esos acuerdos con el Partido Reformista, con otros partidos. Nos han abierto las posibilidades de Juntos Podemos, que es algo que también hemos estado evaluando, pero ayer se dio un paso, el Partido Reformista dio un paso, que es un paso natural, porque el candidato a senador del Partido Reformista en las elecciones pasadas fue Vinicio Castillo, como el candidato a presidente del Partido Reformista fue el doctor Leonel Fernández. Lo que hay que preguntarse es por qué ahora los dos partidos históricos claves en el triunfo de Leonel Fernández en 1996 no lo están apoyando. Doctor, eso es lo que hay que preguntarse. dos precisiones. La participación electoral de ustedes en esta coyuntura se hará a través del Partido Reformista, asociado con el Partido Reformista, que pudiera tener el apoyo a la candidatura del presidente Luis Abinader, porque ayer el Partido Reformista proclamó al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial. Pero en este caso necesariamente no tiene que involucrar la parte congresual, ustedes pueden ir independientes. Es decir, que precise un poco esa parte. Preciso. Y segundo, usted, el partido y la familia tuvo como firmante del pacto de nación en el Palacio Nacional. Pacto por la defensa de la soberanía se llama. De la soberanía, o pacto nación, como le llaman. Sí. Y se dice que tiene 4 ejes esenciales. ¿En qué puede ayudar ese pacto a resolver esta difícil relación con la nación vecina? Vamos a la primera inquietud. Mira, lo que hasta ahora nosotros hemos avanzado es que nosotros vamos a participar en el proceso si se dan ciertas condiciones de participación con posibilidades en los niveles congresionales y municipales. Porque hay un requerimiento de los partidos de participar para tener representación, hay dirigentes nuestros que tienen condiciones, tienen mérito, hay mucha gente valiosa que quiere integrarse y participar, bueno, nosotros podemos abrir el espacio. A nivel presidencial, lo que acordó la Asamblea ayer fue virtualmente que nosotros nos vamos a llevar candidatos presidenciales. ¿Pero por qué? Y ahí paso a la pregunta. Mira, nosotros, lo digo yo que estoy al frente de esta lucha por muchos años, nosotros estamos muy conscientes de que aunque estamos en elecciones, el mundo está descendiendo, como dice Ian Kershaw, a los infiernos de la guerra mundial. El mundo está
ahora mismo en las mayores crisis. Ya se habla no ni siquiera de guerra mundial, sino de guerra global. Pero yo creo que es una guerra mundial híbrida. Nuestra región, la región Gran Caribe, donde nosotros estamos, y el continente, está en un proceso de desestabilización, de polarización, de confrontación. Y este es un escenario, lo ha sido históricamente, y lo es ahora, del choque de potencia. Yo hasta un libro escribí, el choque de potencia en el Gran Caribe. Y viene ahora una nueva entrega más amplia sobre ese problema. Entonces, el deber de nosotros, que hemos sido vanguardia de esa lucha, es esmerarnos en lograr que el pueblo dominicano no se divida, que los políticos con sus luchas de poder, sus luchas facciosas, con la obnubilación, la ofuscación que produce un proceso electoral, no dividan al país y no lo metan en una etapa de inestabilidad y de conflicto. Y creemos que nuestra posición tendrá más penetración, más credibilidad, más eficacia si lo hacemos sin tomar partidos políticos. Doctor, pero son partidos y todo partido tiene vocación de poder. Sí, pero fíjate, cuando está en peligro... Eso suena casi a una fundación, eso que usted está explicando. No, mira, lo que pasa es que nosotros hemos distinguido varios planos de lucha. Un partido político tiene el plano público. Nosotros en el plano público hemos sido un partido muy incidente de los debates, de las posiciones, quizá uno de los más influyentes. Hemos sido un partido con participación electoral, a veces importante, con participación en el gobierno, pero hay circunstancias en la vida de un país, y esta es una, donde uno sabe por conocimiento de la historia, porque es que nosotros hacemos política no mirando la última encuesta, sino mirando la coyuntura histórica, el proceso histórico, las situaciones geopolíticas y todo eso. Esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. ¿Y qué nosotros hemos dicho? Miren, el momento que estamos viviendo convoca a la unidad nacional más allá de los partidos y más allá de las posiciones ideológicas. Porque ahora está en grave peligro la existencia de la nación. Eso nosotros lo estuvimos planteando y mucha gente antes decía, eso es un discurso para tener vigencia, eso son teorías conspiranoicas, eso son fábulas de los pinchos. Pero los hechos están ahí, nos están dando permanentemente. Pelegrín, pero el hecho... Entonces, ¿cuál es el papel de un partido cuya fuerza es precisamente su discurso, su planteamiento y su capacidad de anticipación de ver donde la mayoría lo que están viendo son las próximas elecciones? Bueno, alguien tiene que ver el gran cuadro y jugar la carta de la unidad nacional patriótica. En el caso de eso último, ese pacto estaría debilitado, pacto de nación, por el hecho de que la oposición, los principales partidos políticos no participaban. Mire, Abel Martínez, Danilo Medina. Yo le voy a decir esto. El pueblo dominicano se está unificando. Porque tú le preguntas a mucha gente del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del propio PRD, y la mayoría entienden que esta es una situación de peligro. El pueblo dominicano, los dominicanos, incluso los que no están en partido, que es un número cada vez mayor, y con posiciones críticas frente al sistema de partido, que dicho sea de paso, en los esfuerzos que hicimos, lo hice yo como presidente de FOPREDOM, por sentar la base de una renovación, relanzamiento del sistema político, no se avanzó mucho. Todo lo contrario. Se reforzaron todos los factores de crisis. Todos los factores de crisis. Bueno, nosotros, obviamente,
a esos partidos le pedimos, lo hice yo cuando era presidente del foro de partidos, mucho antes de que el presidente Abinader convocara el diálogo. Estuvimos trabajando en eso. Después de la muerte del presidente Moïse, todos fuimos a Palacio y ellos fueron. Se sacó una declaración general y, dicho sea de paso, esa declaración debió ser más contundente, pero no fue más clara, más precisa, más determinada, precisamente porque esos tres partidos empezaron a poner una serie de objeciones, pero salió una declaración. ¿Qué fue lo que se acordó en esa reunión de Palacio en el 2021? Que se iba a sesionar y efectivamente se hicieron 4 reuniones en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. Estaba el PLD y la Fuerza del Pueblo ahí participando en esas reuniones. Ahí, después que se iba a sentar los equipos de los 9 partidos, de los 30, los que están más involucrados en este tema, a discutir lo que era una agenda, una estrategia de seguridad nacional frente a ese tema, que lo habíamos asumido ya como posición de principio en la declaración que suscribimos. Entonces surgió una serie de objeciones, vamos a usar una palabra dominicana, pendejas. No podemos reunirnos aquí en el Palacio porque eso se va a malinterpretar. Yo le dije, miren, el Palacio Nacional no es la casa del PRM ni de Luis Abinader, es la casa del gobierno dominicano. Ustedes han estado 20 años aquí. Pero está bien, yo entiendo. Vamos a reunirnos. Yo propongo que nos reunamos en el Instituto Duartiano. Como miembro, estoy seguro que la directiva del Instituto Duartiano va a abrir sus puertas. Y si no quieren ir, vámonos a las universidades. Pero lo importante es que el país, frente a esto que acaba de pasar en Haití y lo que eso implica, discuta una estrategia. Al final no se pudo. Al final no se pudo. Después se hizo y Percio estaba, si mal no recuerdo. El Consejo Económico y Social convocó una mesa de migración y política exterior. La única mesa en esa discusión en que no pudo sesionar, y eso no es ya culpa de la oposición, eso es culpa de un sector del gobierno. Porque Cancillería nunca facilitó esa discusión. El canciller produjo un discurso cargado de mensajes, metamensajes, ambigüedades, y el país se quedó sin un acuerdo en esa mesa de fuerzas no solamente políticas, sino sociales, económicas y todo eso, que era muy importante. Boicoteado. Y volvimos entonces al planteamiento que hizo el presidente. El presidente Abinader hace un planteamiento, pero ¿quién es que lo hace primero? Eso lo hace primero el Instituto Duartiano, que convoca una marcha el 6 de agosto aquí mismo, y se lee un manifiesto y le pide a las fuerzas políticas del país, a todas, que actúen con responsabilidad, se unan más allá de sus enfoques partidarios y elaboren una posición de Estado, porque esto es una crisis internacional. ¿En qué puede ayudar el pacto? ¿Y cuál es su fragilidad? Mire, el pacto puede ayudar muchísimo en la medida en que se cumpla. Porque ahí están, yo lo digo, porque nosotros como Fuerza Nacional Progresista, también el Grupo 8020, que es un grupo académico, político, técnico, elaboró un conjunto de propuestas. Pronación, otras instituciones, el mismo manifiesto del Instituto Duartiano, con 12 puntos, todo eso se llevó a la mesa de discusión y se consignaron casi la mayoría de los planteamientos. Ahora, ¿cuál es el problema del país? El cumplimiento. ¿Qué dice la fuerza de que oposición? A propósito, el doctor Castillo Pantaleón se negó a firmarlo precisamente por eso, porque dice que si está todo esto en las leyes y no se cumple, ¿cómo se va a cumplir? Pero oye, eso es ver, estar buscando razones para no firmar. Yo entiendo la desconfianza que él puede tener. Yo no le tengo confianza a ningún actor político cuando estamos hablando de qué.
de relaciones con potencia, con poderes fácticos, con situaciones de este tipo. Yo solamente creo en Dios, en la justicia de nuestra causa y en el pueblo dominicano si está unido. ¿Cuál es la tarea en este momento, en una lucha nacional y patriótica? Unificar al pueblo, unificarlo. Y eso empezó con las marchas patrióticas que convocó el Instituto Duartiano. Y debe continuar. ¿Por qué? Porque una sociedad dividida frente a una crisis de este tipo es muy vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos tres partidos nos dijeron, a mí me lo dijeron, estamos en elecciones y tenemos que tener puntos de diferenciación. Y yo le dije al que me lo dijo, que es un importante... ¿Usted se refiere a Fuerza del Pueblo, PLD y PRD? Sí. Yo le dije a ese dirigente de muy alto nivel de la Fuerza del Pueblo, yo le dije, mire, en este tema no puede haber diferenciación. Esto no es un tema coyuntural, esto es un tema de Estado. Aquí está en juego la existencia de la nación dominicana. Entonces es hora de que nos unifiquemos. Además le dije, la única manera, desde el punto de vista político partidario, de que un tema no se maneje con óptica político-electoral es convirtiéndolo en política de Estado. Porque si todo el mundo tiene la misma posición en lo básico, ya ese tema deja de ser política electoral. ¿Qué garantiza que con un pacto se dé cumplimiento a disposiciones que no se han cumplido en la ley? Mira, lo que va a garantizar que se cumpla o no se cumpla depende mucho de la gran movilización nacional popular que se tiene que hacer. Y que venimos haciendo, porque vamos a estar claros, yo estoy oyendo gente ahora que antes no tenía las mismas posiciones. Y una cosa es llamar al diablo, que ahora, dicho sea de paso, se lo digo al PLD, dejen de estar invocando ese espíritu. El pájaro malo. El pájaro malo, como dicen los campesinos. Porque demasiados problemas tiene el mundo y este país para que entonces la política se convierta en una política satánica o de satanización. Eso, señores, este es un país bendecido que existe por la gracia de Dios. Dejen de estar invocando ese espíritu, porque eso es peligroso para el que lo hace. Muchas gracias. Entonces, pero fíjate, quiero enfatizar este punto. Que quien ha hecho mención de ese discurso es el candidato del PLD. No, primero el secretario y después el candidato. El secretario y el presidente del partido. El presidente del partido. Pero una cosa final, antes de que usted se vaya. Sí. Parecería que la dimensión del problema, tal como usted lo está planteando y como se conoce, requeriría de una conversación más directa entre el liderazgo político, que yo siento que no se ha dado, por ejemplo. No es lo mismo usted hacer una convocatoria general, que todo el mundo venga, a que usted convoque de manera específica a los más altos dirigentes de los políticos y se siente con ellos a discutir y hablar esto, y que salga de ahí un acuerdo. No es esta una debilidad, porque también todo esto parece muy un poco sesgado, todo el mundo lo interpreta como que es una coyuntura política, porque además es un momento político delicado, porque estamos en medio de una comisión. ¿No le hace falta esa unidad, una convocatoria directa y sentar a todos los actores principales en una mesa? Mira, yo creo que se le mandaron cartas a la discusión, al análisis, para que sea una posición país. Eso lo pidió el Instituto Duartiano, lo pedimos nosotros, lo han pedido mucha gente desde hace mucho tiempo en los medios de opinión, y ellos parece que entienden que lo pueden manejar electoralmente. Y eso es lo peor que ha pasado es que con el tema del canal, lo que se ha evidenciado es que esa dirigencia de esos partidos están coincidiendo con sectores de Haití que no están construyendo un canal, porque el doctor Leonel Fernández sabe, y lo sabe Danilo Medina, y lo sabe Miguel Vargas. Miguel Vargas probablemente lo sabe mejor que nadie, porque fue canciller,
que ahí no se está construyendo un canal. Todos ellos saben o deberían saber, pues si no lo saben entonces es más grave, que ahí lo que se está montando una provocación para un incidente internacional que tenga la posibilidad de generar un conflicto en la isla y proyectarse hacia República Dominicana. Eso que se ha manejado es un ilícito internacional claro, ellos lo admiten. Sin embargo, cuando dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo, no uno, varios, insisten, porque es la tónica que se bajó, de que nosotros estamos en un plan bélico, no disuasivo, bélico, de que le estamos mandando tanques a albañiles. ¿Qué estamos alimentando? Todo el relato internacional que hay, que ellos conocen perfectamente, porque lo hemos hablado, contra la República Dominicana, que es un Estado que ha sido estigmatizado sistemáticamente. Cuando el doctor Leonel Fernández propuso en el año 2008, cuando convocó el Pacto Nacional para la reforma constitucional, yo fui uno de los 13 juristas que participaron en esa comisión. Y recuerdo el discurso de él, que fue memorable, en su alma mater de la UAS. ¿Qué planteó Leonel Fernández? Que una de las razones por las cuales había que hacer esa reforma constitucional era porque había necesidad de evitar un Kosovo en el Caribe. Un Kosovo en el Caribe. Él sabía, como lo sé yo lo acompañé a él en enero del 94 a Washington. Doctor, lamentablemente Al no tenemos Departamento más de tiempo. Estado. ¿Sabemos o no sabemos? Gracias. Sabemos. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Vamos a una pausa y ya volvemos.